Hay silencios que son oración. Hay silencios que son paz. Y hay silencios que son una bomba de tiempo, cargados con el peso de verdades que pugnan por salir a la luz. El silencio del arzobispo Carlo María Vigano, en los últimos tiempos, no fue un silencio de retiro. Fue el silencio denso que precede a la tormenta. Una quietud vibrante bajo la superficie, que solo en retrospectiva se revela como la antesala de una revelación. Y ese momento ha llegado. El silencio se ha roto. Lo que ha emergido de él no es una observación cautelosa, ni un matiz diplomático, es un grito de amor y de dolor, un rechazo, no simplemente a la figura de un nuevo papa, sino a la reconfortante y peligrosa ilusión en la que tantos corazones fieles, agotados por la confusión, se habían comenzado a refugiar. El arzobispo Vigano no ha regresado con los guantes de seda de la diplomacia vaticana, sino con el fuego purificador de un profeta. Y el objetivo de su mensaje, cargado de urgencia, no es otro que el pontificado naciente del Papa León XIV. Para algunos, el nombre Vigano es solo un eco en el complejo panorama católico, un exdiplomático caído en desgracia, un crítico acérrimo del Papa Francisco, un pararrayos para la frustración de los tradicionalistas. Pero para millones de almas en todo el mundo, su voz representa algo mucho más profundo, un faro de resistencia y claridad en una iglesia que, para ellos, se siente cada vez más irreconocible. Sea visto como profeta o como paria, sus palabras poseen un peso innegable, una gravedad que exige ser escuchada, especialmente cuando llegan de esta manera, sin previo aviso, contundentes, como un relámpago en una noche oscura, diseñadas no para agradar, sino inequívocamente para despertar, porque esto es, en su esencia, una interrupción sagrada, una colisión frontal entre lo que los fieles anhelan creer y lo que Vigano, con la severidad del que ama, insiste que deben ver. Su declaración no llegó a través de conferencias de prensa ni filtros mediáticos. Fue un mensaje directo, crudo, que atraviesa la niebla de las buenas intenciones y exige una respuesta del alma. Para aquellos que habían depositado en el Papa León la esperanza de un nuevo amanecer, de un giro sanador respecto al legado de Francisco, las palabras del arzobispo caen como un balde de agua helada sobre el rostro. Esto no es cambio, parece advertir su voz, es la misma continuidad, simplemente vestida con mejores modales y una sonrisa más amable. Hagamos una pausa aquí, respiremos y absorbamos la densidad de este momento. El papado de León XIV apenas ha comenzado su andadura. El humo blanco que anunció su elección es todavía un recuerdo fresco en la memoria colectiva. Sus palabras iniciales fueron un bálsamo para una iglesia herida, llamados a la unidad, a la paz, a un renovado y vibrante celo misionero. Su tono, exquisitamente diplomático, sus gestos, de una humildad estudiada, su retórica, refinada, habló de la iglesia no como un campo de batalla ideológico, sino como una familia, la casa del Padre. Sin embargo, incluso en esos primeros días de aparente calma, las grietas sutiles comenzaron a manifestarse para quienes observaban con atención. Su insistente reafirmación del concepto de sinodalidad, un término que para muchos se ha convertido en sinónimo de ambigüedad. Sus repetidas y elogiosas invocaciones al Concilio Vaticano II, visto por un sector de la Iglesia como la raíz de la crisis actual. Sus primeras decisiones sobre nombramientos, particularmente la promoción de mujeres a altos cargos, siguiendo precisamente la senda trazada por Francisco. Y finalmente, sus propias palabras sobre la misión de la Iglesia, elogiadas por su optimismo global, pero que dejaron a otros con una profunda inquietud por lo que clamorosamente faltaba, el llamado inequívoco, urgente y central a la conversión personal. Es en este preciso contexto que la voz de Vigano irrumpe, sin preámbulos, sin diplomacia, con una claridad que roza la brutalidad. Dejen de engañarse a sí mismos. Quizás no usó esas palabras exactas, pero la esencia de su mensaje era inconfundible. Acusa a los católicos de buena fe de aferrarse a una fantasía, de estar construyendo activamente un papado virtual,
Un papado edificado no sobre los hechos, las palabras y las omisiones del Papa León, sino sobre la proyección de sus más profundos y desesperados anhelos. Observan sus gestos litúrgicos, su vestimenta tradicional, su porte sereno, y proyectan sobre él el sueño de una restauración. Un sueño, advierte Vigano con dolor, que no tiene ningún anclaje en la dura realidad. El golpe emocional de esta advertencia es devastador, porque para muchos, este nuevo Papa representaba un compromiso, una tregua, la esperanza de encontrar a alguien que pudiera finalmente tejer un puente entre la tradición y la modernidad, alguien que pudiera recentrar a la Iglesia en lo esencial sin demoler su doctrina bimilenaria. Y Vigano entra en escena como una tormenta de honestidad, y lo llama todo por su nombre, una ficción reconfortante, sí, impresionante en su puesta en escena, tal vez, pero, en última instancia, una ficción. Y lo más inquietante de su análisis es que podría no estar equivocado. Al menos no del todo, porque el pontificado temprano de León XIV ha estado, de hecho, marcado por una estudiada ambigüedad. Sus partidarios la defienden como prudencia pastoral. Sus críticos la denuncian como un hábil truco de prestidigitación. Habla constantemente de evangelización, pero rara vez menciona la conversión. Habla de misión, pero a menudo la enmarca en términos sociopolíticos: paz, inclusión, armonía, ecología, más que como una confrontación espiritual directa con la realidad del pecado y la necesidad de la verdad. ¿Es esto una estrategia a largo plazo? Es posible, pero al arzobispo Vigano no le interesa la estrategia humana, le interesa la claridad del Evangelio. Y lo que él ve en el papado de León es la continuación metódica de la misma tendencia contra la que ha pasado la última década advirtiendo. Señala el nombramiento de una religiosa para un alto cargo curial no como una señal de progreso, sino como la confirmación de una erosión más profunda de la identidad consagrada. Hace referencia una y otra vez al Concilio Vaticano II, enmarcándolo no como una fuente de renovación, sino como el origen de la confusión doctrinal. Enumera no solo eventos, sino símbolos: la estola papal, las continuas referencias a Francisco, la alineación con políticas globales vistas como modernistas. Para él, todos son señales inequívocas de que la Iglesia no está sanando, sino que está redoblando su apuesta por un camino que la aleja de su misión divina. Y así, la pregunta queda flotando en el aire, pesada, cargada de consecuencias: ¿está Vigano encendiendo una luz de alarma necesaria o está, por el contrario, avivando innecesariamente las llamas del miedo y la división? La respuesta, por supuesto, cambia dependiendo del corazón que la escuche, pero el impacto de sus palabras es innegable. Esta carta, aunque breve, acaba de alterar radicalmente el paisaje emocional del reinado temprano del Papa León. Lo que había sido una paz tentativa, un tácito acuerdo de esperar y ver, ha sido perforado por un llamado a despertar, un llamado a dejar de fingir, a dejar de seleccionar fragmentos de la realidad y filtrarlos a través de la lente deformante de la nostalgia. A los ojos de Vigano, lo que estamos presenciando no es una reforma, es un refinamiento de la misma crisis, ahora con un rostro más amable y una voz más suave. ¿Qué dijo exactamente Vigano para sacudir de esta manera los cimientos de la esperanza de tantos? Y más importante aún, ¿qué significa su advertencia para un papado frágil que ya camina sobre la delgada cuerda floja que separa la unidad de la fractura? Vigano no solo criticó al Papa León, su crítica más profunda fue dirigida a la respuesta de los fieles. Y al hacerlo, trazó una línea en la arena, mucho más nítida y exigente de lo que muchos estaban preparados para ver. Su mensaje no era solo para la jerarquía en el poder, era para el pueblo de Dios. Para esos católicos bien intencionados que, tras años de sentirse huérfanos y confundidos, se aferraron a la idea de que esta vez, quizás esta vez, las cosas darían un giro, que por fin llegaría un papa capaz de sanar la dolorosa brecha entre la tradición inmutable y el cambio necesario. Vigano no ve en esta actitud una esperanza virtuosa, sino una ilusión peligrosa,
Advierte que demasiados están construyendo lo que él denomina una iglesia virtual, en torno a un hombre que, hasta ahora, no ha hecho méritos para ganársela. Y esta frase, iglesia virtual, es mucho más que una metáfora. Es una acusación hecha desde un amor doliente. Es la denuncia de un hábito espiritual que se extiende entre los fieles, el de imaginar una versión de la realidad que se siente más segura y confortable que la que realmente estamos viviendo. Para aquellos que están espiritualmente exhaustos por una cascada interminable de crisis en la Iglesia, es fácil entender por qué sucede esto. Ya no se trata solo de la pureza de la doctrina, se trata de una cuestión de supervivencia espiritual. Las almas necesitan algo sólido a lo que aferrarse. Y si eso significa filtrar las partes incómodas de los discursos papales y aferrarse con fuerza a los símbolos externos de reverencia o a los gestos que se sienten más tradicionales, lo harán, no por una deshonestidad consciente, sino por una profunda fatiga del alma. Los tradicionalistas, en particular, son vulnerables a esta tentación, y Vigano parece saberlo bien, habiéndose sentido privados de belleza, claridad y sacralidad durante el papado de Francisco, ahora se encuentran aferrándose a la forma en que el Papa León se comporta. Las vestimentas, las frases ocasionales en latín, su comportamiento tranquilo y digno, todo se siente familiar, todo se siente como la iglesia que recuerdan y por la que suspiran. Pero Vigano insiste con dureza, no es real, es estética sin autoridad, es incienso sin fuego sacrificial. Para él, estos valiosos signos externos están siendo confundidos con la sustancia doctrinal y, lo que es peor, están sirviendo para enmascarar una profunda continuidad de pensamiento y acción que refleja las mismas estructuras problemáticas contra las que pasó años advirtiendo. Pero su crítica no se detiene ahí, también cae con fuerza sobre los católicos centristas, aquellos que creían honestamente que podían encontrar la paz en un término medio. Aquellos que defendían el diálogo, la sinodalidad y la reforma como un camino de encuentro. Aquellos que recibieron a León con un optimismo cauto, porque parecía un hombre gentil, moderado, y quizás lo suficientemente diplomático como para calmar las agitadas aguas eclesiales. A ellos, Vigano los acusa de algo peor que la ingenuidad, de una ceguera voluntaria. Sugiere que están proyectando sus propias esperanzas y anhelos en el silencio calculado de León, interpretando su ambigüedad como apertura, y la ausencia de una retórica dura como una señal de equilibrio. En su opinión, están creando una identidad completa para el nuevo Papa a partir de poco más que discursos suaves, sonrisas y garantías vagas, y es aquí donde el peso emocional del mensaje de Vigano golpea con más fuerza. Porque lo que está señalando no es simplemente una maniobra política, sino un profundo mecanismo de supervivencia psicológica. Tras décadas de confusión, escándalos y lo que muchos perciben como una traición doctrinal, los fieles de todas las sensibilidades están cansados. Cansados de la guerra cultural, cansados del cambio constante, cansados de tener que elegir un bando dentro de su propia madre. La Iglesia. El gran atractivo del Papa León residía en que tal vez, solo tal vez, él podría ofrecer a todos un lugar para descansar, que su papado podría ser un puente entre eras, una tregua en medio del caos. Pero Vigano no ofrece ese consuelo. Advierte, por el contrario, que ese aparente descanso es un espejismo peligroso, que la Iglesia no ha cambiado de rumbo, simplemente ha cambiado de tono. Y es precisamente esto lo que hace que su advertencia se sienta menos como un ataque y más como una especie de misericordia fría y necesaria. No está tratando de desanimar a los fieles por el placer de hacerlo, está tratando de despertarlos de un sueño que podría costarles el alma. En su mente, si las personas continúan construyendo su fe en torno a estas ilusiones, en torno a lo que esperan que León sea en lugar de lo que él demuestra ser con sus actos, no están salvando a la Iglesia, la están debilitando, vaciándola desde dentro, y posponiendo una confrontación ineludible con la verdad que, tarde o temprano, llegará de todos modos. No es un mensaje fácil de escuchar.
especialmente para aquellos que han estado buscando desesperadamente un claro entre las nubes. Pero ese es exactamente el punto. Vigano no está tratando de ganar admiradores, está tratando de forzar una toma de conciencia. Un ajuste de cuentas con la realidad. Y sabe perfectamente bien que su tono, su intensidad y su negativa a jugar el juego del desacuerdo educado, lo harán profundamente impopular. Pero la popularidad nunca ha sido su moneda de cambio. Para él, la verdad, por dura y dolorosa que sea, es el único camino a seguir. Y así, traza su línea en la arena con una claridad meridiana. Este papado, insiste, no es una ruptura con el pasado reciente, es un refinamiento. Es la continuación de todo aquello que ha confundido, dividido y herido a la Iglesia durante los últimos 10 años, solo que ahora se entrega con una voz más suave y una presentación más cuidada. Y aquellos que se niegan a ver esta realidad, advierte, no están viviendo en la fe, están viviendo en la ficción. Es una afirmación de una potencia tremenda, y nos obliga a todos a hacernos una pregunta más profunda, una que va más allá de la política papal o de los matices teológicos. ¿Sobre qué estamos basando nuestra fe? ¿Estamos respondiendo a la verdad tal como se nos presenta, o la estamos remodelando para convertirla en algo con lo que podamos vivir más cómodamente? ¿Estamos mirando lo que el Papa León realmente está haciendo, o solo lo estamos interpretando a través del prisma de lo que desesperadamente necesitamos que sea? Porque según la visión de Vigano, este es el corazón del problema. La Iglesia de hoy no está sufriendo solo por un mal liderazgo o por reformas defectuosas. Está sufriendo, quizás principalmente, porque los propios fieles se han vuelto cómplices de una especie de escapismo espiritual. Y en esa fuga de la realidad, han creado una iglesia que se ve hermosa, suena santa y se siente segura, pero que corre el riesgo de no ser real. Cuando el Papa León XIV apareció por primera vez en el balcón de la Basílica de San Pedro, no ofreció un decreto atronador ni una declaración doctrinal impactante. No hubo una ruptura inmediata y visible con el pasado. En cambio, habló con suavidad, bendiciendo a la multitud de fieles con palabras tranquilas, recordándoles los pilares de la unidad, la paz y la misión global de la Iglesia. Para muchos de los que observaban, tanto en la plaza como a través de las pantallas de todo el mundo, fue un soplo de aire fresco. Después de años de polarización, escándalos y escaramuzas doctrinales, los primeros momentos de León se sintieron como un regreso a la dignidad. Una voz con la gravedad de la autoridad, pero sin la agresividad del conflicto. Pero detrás de ese tono sereno y tranquilizador, había algo más, algo que aquellos que observaban con mayor atención y una memoria teológica no podían ignorar. Su lenguaje era llamativamente familiar. De hecho, era casi idéntico en sus términos clave al de sus predecesores inmediatos: sinodalidad, diálogo, escucha, acercamiento a las periferias. Estas no eran solo palabras cálidas y gestos de buena voluntad, eran frases cargadas de un profundo bagaje teológico. Términos íntimamente ligados al cambio en la autocomprensión de la Iglesia que tuvo lugar tras el Concilio Vaticano II. Y León no los usó de forma aislada, los repitió una y otra vez. No solo desde el balcón, sino en sus primeros discursos a las sociedades misioneras, a los dicasterios vaticanos e incluso en sus discretos pero significativos nombramientos. Todo estaba ahí, la arquitectura completa de la continuidad, y para aquellos que albergaban la esperanza de que este nuevo papado supusiera una ruptura. El mensaje, de repente, quedó dolorosamente claro: el guión no ha cambiado, solo ha cambiado la voz que lo recita. Fue sutil, pero inconfundible. No hubo un rechazo público a las reformas más controvertidas de la era de Francisco. No hubo retrocesos significativos de sínodos polémicos o de ambigüedades pastorales. Si acaso, León las afirmó, suavemente, sí, pero con una precisión quirúrgica. Sus palabras estaban envueltas en un lenguaje de paz, pero sus intenciones parecían inquebrantables. La Iglesia, bajo su dirección, seguía caminando por el ya conocido camino sinodal. El énfasis continuaba puesto en escuchar.
en acompañar y en lo que él llamó repetidamente un impulso misionero renovado. Un impulso basado, según sus propias palabras, no en la conquista de almas para Cristo, sino en la promoción de la armonía entre los pueblos. Y esa es precisamente la frase que, al mismo tiempo, tranquilizó a muchos corazones y puso a otros en estado de máxima alerta. ¿Por qué? ¿Qué significa? En términos teológicos, evangelizar por la paz, ¿significa llevar a las almas a la conversión a Cristo, o simplemente promover una coexistencia pacífica? ¿Significa llevar a Cristo al mundo, o invitar al mundo a un diálogo con Cristo sin pedirle que cambie fundamentalmente? Los comentarios del Papa León sobre la misión fueron ampliamente elogiados por su inclusividad y su tono positivo. Pero algunos críticos, con agudeza, notaron lo que no se dijo. Se habló muy poco sobre la realidad del pecado, aún menos sobre la necesidad del arrepentimiento. Se habló mucho sobre el encuentro y la fraternidad. Pero, ¿y la verdad? ¿Qué pasa con la verdad que nos hace libres? En un discurso, habló conmovedoramente de sus años de servicio en Perú, de su experiencia de caminar junto a los pobres, de escuchar sus historias, de aprender de sus tradiciones y de sus particulares expresiones de fe. Fue un testimonio poderoso de compasión y cercanía humana, pero para aquellos entrenados en detectar los sutiles cambios teológicos. Su lenguaje también reflejaba el de la inculturación, impulsada por el Papa Francisco, donde el diálogo con otras culturas a veces parece priorizarse por encima de la clara definición de los límites doctrinales. De nuevo, no es algo necesariamente malo en sí mismo, pero es profundamente ambiguo. Y cuando la ambigüedad se convierte en la norma desde la cátedra de Pedro, los fieles quedan a la deriva, forzados a interpretar por sí mismos lo que realmente se está diciendo. Y es ahí donde comienza el verdadero drama espiritual, porque el Papa León no parece estar cometiendo errores por descuido, parece estar siendo deliberado. Todo en su postura, desde sus nombramientos restringidos hasta sus homilías cuidadosamente redactadas, sugiere que está intentando enhebrar una aguja muy fina, presentarse ante el mundo como una mano firme y tradicional, mientras continúa impulsando una visión que muchos católicos ven como profundamente disruptiva para la tradición de la Iglesia. Sus palabras tranquilizan, pero su subtexto inquieta, y para aquellos que anhelan la claridad como el aire que respiran, esa disonancia crea una tensión espiritual que no puede ser descartada fácilmente. ¿Está León intentando unificar o está, más bien, intentando neutralizar? Esa es la pregunta que da vueltas sin cesar en las mentes de los centristas esperanzados y de los tradicionalistas vigilantes. Unificar en el sentido de sanar las heridas de la división, negándose a librar viejas batallas, o neutralizar en el sentido de suavizar los desacuerdos doctrinales serios, evitando la confrontación por completo hasta que las verdades incómodas se diluyan. En discursos donde uno esperaría fuertes y claras reafirmaciones de la doctrina atemporal, encontramos, en cambio, un suave estímulo hacia la apertura. En contextos que piden un liderazgo claro y firme, encontramos, en cambio, un llamado constante a escuchar. No es debilidad, es intencional. Pero, ¿cuál es el resultado final de esta estrategia? Por ahora, la superficie del lago eclesial permanece en calma. No hay guerra abierta en el altar. No hay drama visible en la plaza de San Pedro. Pero la advertencia de Vigano resuena precisamente en esta calma engañosa. No confundan el silencio con la paz. No confundan la diplomacia con la doctrina. El Papa León está diciendo todas las cosas correctas, pero la pregunta es, ¿para quién son correctas? Porque dependiendo de quién seas y de qué anheles, sus palabras significan cosas muy diferentes. Para los progresistas, sus primeros nombramientos son señales inequívocas de una reforma continuada, mujeres en roles de liderazgo, priorización de los laicos, descentralización del poder clerical. Para los centristas, su tono tranquilo es una señal de prudencia, una bienvenida disposición a calmar las cosas. Y para algunos tradicionalistas,
Sus bendiciones ocasionales en latín y su herencia agustiniana son frágiles señales de esperanza de que la Iglesia podría, quizás, regresar a caminos más antiguos. Pero para Vigano, y para aquellos que comparten su lente de lectura de la realidad, todo esto es parte de la misma ilusión. Una proyección cuidadosamente orquestada de calma que oculta una continuidad profunda y preocupante con la agenda anterior. Y es ahí, precisamente, donde se instala la trampa emocional. Porque cuando alguien te habla con calidez, se viste con reverencia y honra los rituales que amas, es humanamente tentador asumir que lo que hay debajo, en su corazón y en su mente, también debe ser confiable, que la bondad en el trato debe significar ortodoxia en la doctrina, que la gentileza en las formas debe significar fidelidad a la tradición. Pero si Vigano tiene razón, esas suposiciones no solo son peligrosas, son espiritualmente irresponsables. La trampa, insiste él, no está en las palabras mismas, está en el profundo anhelo del corazón al que esas palabras responden. Los católicos quieren paz, quieren creer desesperadamente que la tormenta ha terminado, que la confusión del último pontificado ya ha quedado atrás. Quieren creer que León, con su voz serena y su presencia tranquila, está aquí para estabilizar el barco de Pedro. Pero, ¿y si no está tratando de cambiar el rumbo en absoluto? ¿Y si solo está haciendo que el mismo viaje hacia el abismo se sienta un poco más suave y agradable? Esa es la tensión insoportable que se encuentra en el corazón de este nuevo papado. Un papa que parece hablar para todos, pero cuando todos escuchan algo radicalmente diferente. La pregunta inevitable es, ¿a quién le está hablando realmente? Hay muy pocas voces en el mundo católico contemporáneo que corten la niebla de la confusión con la claridad y el peso que lleva la del arzobispo Carlo María Vigano. Para algunos, es un profeta de nuestros tiempos, una voz que clama en el desierto. Para otros, es un disidente peligroso, un factor de división, pero, sea amado o detestado, sus palabras nunca son ignoradas. Y cuando habla después de un largo periodo de silencio, toda la Iglesia escucha, porque saben que significa que algo fundamental ha cambiado o está a punto de cambiar. La historia de Vigano no comenzó como la de un rebelde. No nació en la oposición. Su carrera se forjó en el corazón mismo de la diplomacia vaticana. Un mundo de silencios calculados y lealtades complejas. Sirvió en nunciaturas de todo el mundo, alcanzando finalmente uno de los roles más sensibles y prestigiosos de la Santa Sede, nuncio apostólico en los Estados Unidos de América. Era un hombre al que se le había confiado la discreción, la lealtad y el delicado arte de saber callar. Pero fue precisamente ese silencio el que se rompió estrepitosamente en el año 2018, cuando lanzó una carta explosiva que acusaba a los más altos funcionarios del Vaticano de encubrir abusos y pedía, nada menos, que la renuncia del propio Papa Francisco. Ese momento fue mucho más que una simple ruptura. Fue una declaración de conciencia. Vigano no solo estaba filtrando información, estaba saliendo simbólicamente de los muros de bronce del Vaticano y se negaba a regresar. Desde entonces, todo lo que ha dicho lleva el tono inconfundible de un hombre que sabe que ha quemado el puente que lo unía al sistema, y que no tiene la más mínima intención de reconstruirlo. Por eso, cuando rompió su silencio una vez más, esta vez en respuesta al Papa León XIV, la importancia del gesto era imposible de ignorar. Esto ya no era sobre políticas eclesiales, no era sobre matices teológicos, era sobre algo mucho más profundo, la traición a la fe. En una declaración breve pero directa como una flecha, Vigano emitió lo que equivale a una acusación espiritual en toda regla. No solo sobre las primeras acciones del nuevo Papa, sino, y esto es crucial, sobre aquellos fieles que, en sus propias palabras, han elegido creer en una iglesia virtual, una ficción reconfortante, dice, diseñada para calmar la conciencia de aquellos católicos que no pueden o no quieren enfrentar la cruda realidad de lo que están viendo. En su carta, habla como un padre que sacude con fuerza pero con amor a un hijo para que despierte de un sueño que se ha convertido en pesadilla. Su tono no es gentil, es severo. Sin embargo,
No es cruel. Es la severidad de alguien que cree firmemente que el tiempo se está acabando. Que la ilusión es ahora más peligrosa que la propia crisis. No podemos construir para nosotros mismos una iglesia virtual con un papado virtual. Escribe, uno que amamos y servimos en una ficción consoladora pero profundamente irreal. El mensaje es de una claridad meridiana. Esto no es sobre preferencias personales o gustos litúrgicos. Es sobre la verdad, y fingir que el Papa León es algo que no es. Fingir que este momento es un nuevo y esperanzador comienzo. No es una virtud teologal, es, para Vigano, una forma de cobardía espiritual. Y para sustentar su acusación, enumera las señales, nombramientos que reflejan y continúan las reformas de Francisco. Respaldos explícitos a la sinodalidad. Referencias continuas y elogiosas al Concilio Vaticano II, documentos que muchos creen que son la fuente misma de la confusión teológica actual. E incluso la alineación con la agenda climática global. Cada uno de estos puntos, dice Vigano, no es un accidente ni una coincidencia. Es evidencia, evidencia de que el nuevo Papa no es una corrección al papado anterior, sino su siguiente y más refinado paso lógico. Estas no son palabras suaves. No es una crítica sutil. Es una declaración de guerra espiritual lanzada por un hombre que se ve a sí mismo, primero y ante todo, como un soldado de Cristo, y solo después como un prelado de la Iglesia. Y no solo ataca ideas, nombra nombres. El Papa Francisco, el Cardenal Parolin, incluso el Banco del Vaticano. Todos ellos, en su opinión, forman parte de un sistema que no está simplemente mal encaminado, sino que está intrínsecamente corrompido. Un sistema que, según su denuncia, el Papa León ha elegido no limpiar, sino continuar y perfeccionar. Pero, ¿qué le da a Vigano la autoridad moral para decir esto? ¿Por qué sus palabras todavía importan y resuenan con tanta fuerza después de todo este tiempo? Porque para millones de católicos de todo el mundo, especialmente para aquellos que se sienten sin voz y abandonados por sus pastores, él dijo en voz alta lo que nadie más se atrevía a susurrar. Expuso las grietas en el edificio que les decían que no vieran. Nombró las traiciones que les pedían que ignoraran. Se negó a disfrazar la confusión doctrinal con el manto de la compasión pastoral. Y mientras otros piden paciencia y diálogo, él pide arrepentimiento y verdad. Es esta postura intransigente, urgente, casi apocalíptica, lo que hace de Vigano un pararrayos tan potente. No intenta persuadir, confronta. No matiza su lenguaje con calificativos diplomáticos, declara. Y es por eso que su audiencia está tan radicalmente dividida. Porque en una iglesia donde tantas voces susurran palabras de consuelo y conformidad, sus palabras rugen como un león. Para muchos, es demasiado, pero para otros, es lo único que se siente real en este momento. Esta nueva declaración no se disculpa por ese tono, lo abraza. Vigano no ofrece una rama de olivo ni un llamado a una unidad vacía de contenido. Lo que ofrece es una espada, y la apunta directamente al corazón de lo que él llama el gran engaño. No cree que el Papa León sea un hombre malvado, pero cree firmemente que la ilusión que se está tejiendo a su alrededor sí lo es. Y peor aún, cree que es una ilusión deliberada, que la presentación de calma y normalidad se está utilizando estratégicamente para apaciguar a los fieles, mientras la verdadera agenda modernista continúa avanzando sin obstáculos bajo la superficie. Para Vigano, esto no es una cuestión de opiniones, es una cuestión de guerra. Una guerra espiritual por el alma de la Iglesia, una batalla a vida o muerte entre la verdad y la tolerancia, entre la fidelidad a Cristo y la ficción eclesiástica. Y en esta guerra, él cree que el Papa León, sea consciente de ello o no, lleva el estandarte de la continuidad, no el de la corrección. Es, simplemente, una máscara más suave para el mismo rostro de la reforma que amenaza con desfigurar a la esposa de Cristo. Esto es lo que hace que su advertencia sea tan difícil de descartar. Incluso para sus detractores, no es solo una queja, no es un llamado a un debate académico, es una alarma de incendios.
y está dirigida a cualquiera, de cualquier bando, que haya comenzado a relajarse y a bajar la guardia, porque la voz del arzobispo puede ser dura, puede ser incómoda, pero no está confundida. Ha visto demasiado desde dentro del sistema, ha perdido demasiado como para andarse con rodeos. Y se puede decir lo que se quiera sobre él, pero cree profundamente, completamente, sin la menor sombra de duda, en lo que está diciendo. Y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que hace que este momento sea tan pesado y tan decisivo. Porque esto no es política, esto no es un simple comentario. Este es un hombre que ha renunciado a todo, posición, reputación, comodidad, para decir una sola cosa al mundo: la Iglesia no está siendo rescatada, está siendo remodelada. Y quien la está remodelando, ya viste de blanco. El hábito de una religiosa nunca fue simplemente tela, nunca fue solo una prenda de vestir. Durante siglos, el velo y la túnica usados por las mujeres consagradas a Dios significaban algo intocable. Una promesa visible hecha solo a Cristo. Una declaración pública de separación del mundo y un abrazo gozoso de la pobreza espiritual. Para muchos católicos, especialmente aquellos formados en el seno de la tradición, ver a una monja con su hábito era como ver una bandera plantada en medio de la batalla. Significaba algo, hablaba de otro mundo antes de que ella siquiera abriera la boca. Así que, cuando en este contexto surge una fotografía de una oficial vaticana recién nombrada, una hermana religiosa, sin llevar el hábito propio de su consagración, la reacción de muchos fieles no es simplemente estética, es existencial. No se trata de una cuestión de gustos o de moda. Se trata de identidad. Se trata de si los símbolos más sagrados y reconocibles de nuestra fe están siendo gradualmente vaciados de su significado intrínseco. Y si ese vacío ahora se está llenando con algo más. No con reverencia, sino con relevancia mundana. No con tradición, sino con una incesante transformación. La controversia en torno a la vestimenta de la hermana Tiziana Miletti no es, por tanto, una cuestión insignificante para aquellos que la plantean, es profundamente dolorosa. No se trata de si es una buena persona, si es capaz o si está cualificada para su cargo. Según todos los informes, lo es. Pero para aquellos que se aferran a la claridad como a un salvavidas en una iglesia que se siente cada vez más borrosa y confusa, la ausencia de un hábito se siente como una señal, no un accidente, sino una elección deliberada, y en un tiempo en el que cada imagen, cada palabra, cada nombramiento es escrutado en busca de su mensaje subyacente. Nada es realmente silencioso, ya todo habla, incluso, y quizás especialmente, la ropa que no se usa. El arzobispo Vigano no necesitó comentar directamente sobre su atuendo. Su mensaje, más amplio y profundo, ya estaba claro. Estos nombramientos, esta nueva óptica vaticana, estos ecos constantes del estilo del Papa Francisco, no son solo sobre cambios de política interna, son parte de lo que él denomina una continuidad con estructuras heréticas. A sus ojos, no estamos ante reformas modestas y necesarias. Estamos ante una colosal ilusión espiritual, una remodelación de la Iglesia desde sus cimientos bajo el disfraz de la inclusividad y la apertura. Todo ello mientras se retiene justo el suficiente lenguaje y simbolismo católico para mantener a los fieles tranquilos y adormecidos. Eso es precisamente lo que hace que el simbolismo sea tan volátil en este momento. La cuestión de fondo no es si una monja en particular debe o no usar un hábito. La cuestión es si lo sagrado, como categoría, se ha vuelto opcional en el corazón de la Iglesia. Y si es así, ¿quién tomó esa decisión y con qué autoridad? En un mundo donde el secularismo avanza devorando por completo la vida pública, los católicos miran a su Iglesia esperando que sea diferente, que sea un signo de contradicción, que sea más ruidosa, no más silenciosa, en su distintividad. Pero cuando incluso los religiosos consagrados comienzan a mezclarse con el ruido cultural, cuando su propia apariencia ya no señala a otro mundo, los fieles comienzan a preguntarse con angustia, ¿qué se mantiene sagrado?
¿Qué se está rindiendo sin luchar? Este es el corazón de la confusión que Vigano está nombrando con tanta vehemencia. No es solo una confusión de doctrina, es una confusión de símbolos, de frontera, de significados. Cuando las monjas no se visten como monjas. Cuando el trabajo misionero se describe en el lenguaje de la armonía social en lugar del de la conversión de las almas. Cuando los papas hablan incesantemente de paz pero rara vez de la realidad del pecado. No es una sola cosa aislada, es el lento y progresivo desmoronamiento de la certeza. Y la certeza, para muchos creyentes, es el suelo firme que la fe necesita para poder sostenerse en medio de las tormentas. Para ser justos, algunos argumentan que estos cambios no son traiciones, sino desarrollos necesarios, que la Iglesia debe llegar al mundo allí donde está, y que la autenticidad no siempre viene vestida con los ropajes de la tradición. Señalan el buen trabajo que se está haciendo, el servicio a los pobres, las impecables credenciales de derecho canónico de los nombrados, la humildad en el discurso, y tienen razón al reconocer que no todas las vocaciones religiosas se manifiestan de la misma manera. Pero ese no es el verdadero debate. El debate de fondo es si algo esencial se está perdiendo, si se está sacrificando, en el esfuerzo por parecer más accesibles al mundo. El reproche de Vigano atraviesa esta tensión como un rayo. No apela al análisis sociológico ni a las encuestas de opinión. Apela a la claridad del Evangelio. Su acusación no se centra en los méritos personales de la hermana Tiziana, se centra en lo que su posición y la manera en que se presenta públicamente le dicen a la imaginación católica colectiva. Se trata de lo que se normaliza cuando el silencio oficial lo rodea todo. Cuando no hay una explicación teológica que acompañe a la imagen. Lo que llena ese vacío es la sospecha, o peor aún, la desesperación. Para aquellos que resuenan con la voz profética de Vigano, el Vaticano ya no enseña, actúa, gestiona la óptica, coreografía el lenguaje, controla la narrativa, pero no lidera, y cuando actúa, lo hace de maneras que parecen dirigidas a buscar el aplauso secular, no a procurar la claridad espiritual para los fieles. Por eso importa el hábito, porque solía señalar inequívocamente que alguien había rechazado el mundo por amor a Cristo. Ahora, muchos temen que su ausencia no señal nada en absoluto, o peor, que señal una rendición al espíritu del mundo. Este cambio no se limita a los muros del Vaticano. Resuena en toda la Iglesia, desde las parroquias donde los sagrarios son escondidos en capillas laterales, hasta las liturgias despojadas de silencio y sacralidad, pasando por los catecismos reescritos en un lenguaje más palatable y menos exigente para los oídos modernos. Todo es parte de lo que algunos describen como una iglesia avergonzada de sí misma. O peor aún, una iglesia disfrazada. Pero los símbolos importan. En una religión construida sobre el sacramento y la encarnación, lo que vemos nunca es neutral. Cristo mismo usó saliva y barro, pan y vino, carne y sangre. Dios mismo eligió obrar a través de signos visibles y concretos. Así que, cuando la iglesia de hoy parece minimizar, relativizar o abandonar sus propios símbolos, los fieles no solo se sienten perdidos, se sienten espiritualmente abandonados. Ese sentimiento de abandono es precisamente lo que Vigano está gritando. Un grito no por una mera pureza estética, sino por una profunda coherencia espiritual. No está diciendo que toda monja deba usar un hábito para ser santa. Está preguntando por qué, precisamente en un tiempo de tanta confusión doctrinal y hostilidad cultural, la Iglesia no está eligiendo hacerse inconfundiblemente ella misma, porque ahora mismo, para muchos que observan con dolor, es cualquier cosa menos eso. Roma, la ciudad eterna, aún se mantiene en pie, sus piedras milenarias parecen inmutables, pero bajo sus cúpulas majestuosas y sus vestimentas sagradas, algo más antiguo y vital que la arquitectura está cambiando, o quizás rompiéndose. Para el mundo exterior, la Iglesia Católica permanece como un monolito, unida bajo un papa, una fe, una voz, pero por dentro, cualquiera que escuche con atención el latido de su corazón puede sentir los temblores.
El silencio tenso entre los obispos. Las pausas calculadas en los comunicados de prensa. Las homilías vagas que dicen todo y nada a la vez. Hay dos visiones de la Iglesia ahora mismo, y están tirando con una fuerza inmensa en direcciones opuestas. Las recientes y contundentes palabras del arzobispo Vigano no surgieron en un vacío. Aterrizaron como un relámpago en un terreno ya calcinado por la tensión. Durante años, Roma ha estado manejando un precario acto de cuerda floja, intentando equilibrar gestos progresistas con una óptica tradicional, presentando reformas de corte moderno en los majestuosos edificios antiguos. Pero esa cuerda se está adelgazando peligrosamente y, para aquellos que observan con los ojos de la fe, el espectáculo está empezando a tambalearse. El obispo Joseph Strickland, quien fuera una voz diocesana relativamente tranquila en Texas, se ha convertido en uno de los defensores más audibles y valientes de aquello que tantos católicos sienten que están perdiendo a pasos agigantados: la claridad, la doctrina sin ambigüedades, la columna vertebral inmutable de la enseñanza católica. Su destitución del cargo, ampliamente interpretada como una represalia directa por su franqueza, envió un mensaje que no necesitó de palabras para ser entendido: la lealtad a la jerarquía actual no debe venir acompañada de críticas públicas, por muy filiales y respetuosas que sean. Pero Strickland nunca ofreció una disidencia rebelde, ofreció una incomodidad profética. Hizo las preguntas que nadie se atrevía a hacer. Se negó a fingir que las sonrisas y los abrazos en Roma borraban el dolor y la confusión en el terreno. Y a los ojos de innumerables católicos, su castigo no fue un acto de justicia, fue un exilio. Luego está la figura imponente del cardenal Robert Sarah, un hombre de inmenso silencio interior y profunda gravedad espiritual, aunque habla con menos frecuencia. Cuando lo hace, el peso de sus palabras es inconfundible. No se opone al Papa abiertamente, no lanza cartas incendiarias. Pero en sus libros, en sus discursos y hasta en su elocuente silencio, surge un tema recurrente y poderoso: la Iglesia está olvidando quién es. Una Iglesia demasiado enamorada del diálogo horizontal, demasiado ansiosa por adaptarse al estado de ánimo del mundo. Corre el riesgo mortal de convertirse en solo otra voz en la ruidosa multitud. Una ONG con un toque espiritual. Sarah no clama por la rebelión, simplemente, con la autoridad de un padre, recuerda a los fieles la importancia de la reverencia, el poder transformador de arrodillarse, las cosas eternas que no pueden ser sometidas a votación ni actualizadas. La suya es una resistencia más silenciosa, pero no por ello menos firme. Es una resistencia del alma. Y no son solo los clérigos. En el vasto continente digital, ha surgido un nuevo y vibrante movimiento: los católicos laicos, alguna vez considerados meros receptores pasivos de la sabiduría magisterial, han comenzado a usar sus plataformas para contraatacar, para defender la fe. Canales de YouTube, boletines informativos, foros en Reddit, incluso videos en TikTok, se han llenado de oraciones en latín, de análisis críticos de la sinodalidad y de fervientes llamados a la guerra espiritual. Algunos de estos esfuerzos son marginales, otros son toscos en su presentación, pero muchos son reflexivos. Están bien organizados y, sobre todo, están creciendo exponencialmente. Su frustración no es meramente política, es existencial. No quieren una iglesia que solo escuche, necesitan una iglesia que también guíe con la claridad y la autoridad de Cristo. En este complejo y tenso contexto, el Papa León XIV ha hecho su entrada, con calma, con confianza y con palabras suaves. Sus partidarios hablan con entusiasmo de renovación, de un nuevo celo misionero, de una iglesia que finalmente abre sus brazos en lugar de construir muros. Habla de esperanza, de diálogo, de una familia universal. Su lenguaje es medido, su actitud, eminentemente pastoral, pero sus acciones, para muchos, hablan más claramente que sus palabras, nombrando mujeres para roles nunca antes ocupados por ellas, haciéndose eco de Francisco tanto en la forma como en el tono.
evitando cuidadosamente la confrontación doctrinal pero abrazando sin reservas la continuación de su proyecto. Para muchos obispos y cardenales, esto no es un motivo de preocupación, es un motivo de celebración. Creen sinceramente que la Iglesia debe evolucionar, que debe suavizar los bordes duros que, en su opinión, han mantenido a demasiadas personas fuera. Hablan de acompañamiento pastoral, de encuentro, de caminar juntos. El modelo ya no es Pedro, firme y solitario sobre la roca. Es una familia global caminando lado a lado, con el Papa actuando como un guía gentil, no como una voz de mando que proclama la verdad sin concesiones. Para ellos, León no es una decepción, es una promesa cumplida. Pero detrás de las sonrisas en las audiencias y de los sermones ecuménicos, hay cicatrices, excomuniones, suspensiones, reasignaciones sin explicación, voces que alguna vez fueron centrales en la vida de la Iglesia, ahora silenciadas. El Vaticano actual no declara la guerra abiertamente, simplemente deja de devolver las llamadas. Y en los bancos de las iglesias, en el corazón de los fieles, muchos católicos sienten ese frío. No es una persecución abierta, pero tampoco es la paz de Cristo. Para el observador casual, la Iglesia todavía puede parecer entera, unificada, pero para los que están dentro, la unidad se siente cada vez más como una ilusión cuidadosamente mantenida. Una especie de filtro fotográfico eclesial que suaviza las imperfecciones y difumina las líneas divisorias. Lo que una vez unió a los católicos de todo el mundo fue la doctrina compartida, la reverencia compartida, la verdad compartida. Ahora, algunos sienten con dolor que la unidad se define por el silencio compartido o, peor aún, por la complacencia compartida. Las palabras de Vigano duelen tanto no porque sorprendan, sino porque nombran con precisión lo que tantos ya sienten en lo profundo de su ser, que Roma no está en reposo. Que el trono de Pedro está rodeado no solo de peregrinos, sino de fracturas, de visiones enfrentadas, de revueltas silenciadas y de oraciones desesperadas por una claridad que nunca parece llegar. Y mientras el Papa León continúa con su misión de reforma suave, la Iglesia bajo su pontificado se está dividiendo a lo largo de fallas teológicas que ningún comunicado de prensa puede suavizar. Esto no es solo un desacuerdo, es una divergencia fundamental. Son, en la práctica, dos iglesias hablando la misma liturgia, pero con significados radicalmente diferentes en sus corazones. Roma, la ciudad eterna, aún se mantiene en pie, pero su alma está debatiéndose consigo misma. Y algunos temen que la respuesta a ese debate ya ha sido decidida en las altas esferas, sin que los fieles hayan sido consultados. Cuando el Papa León habla, no hay fuego en sus palabras, no hay bordes afilados, no hay señalamientos acusadores ni reproches estruendosos. Sus palabras fluyen como el humo del incienso en una catedral, cálidas, serenas, intencionales. Habla de paz, de armonía, de universalidad y de comunión. Recuerda sus años en Perú con una especie de nostalgia santa. Habla de misiones, de misericordia, de ser peregrinos de la esperanza. Y en una iglesia todavía magullada por escándalos públicos, corrupción financiera y una profunda confusión espiritual. Esta voz medida, calmada y misericordiosa suena, para muchos, como el bálsamo de la sanación. Pero bajo esa superficie de calma, se está gestando otro tipo de inquietud, más profunda y silenciosa. El arzobispo Vigano no está solo en notar lo que falta en ese discurso. Su advertencia no fue sobre el tono del Papa, sino sobre la sustancia de su mensaje. Para innumerables católicos, especialmente aquellos formados en el catecismo riguroso y claro de décadas anteriores, la preocupación no es cómo habla el Papa León, es lo que no dice. La misión de la Iglesia, tal como siempre la han conocido y amado, no es solo caminar junto al mundo, es llevar al mundo a Cristo. No es solo construir puentes, es llamar a las personas a cruzarlos hacia la salvación. Y ese llamado inequívoco tiene un nombre: conversión. Sin embargo,
En el reciente y extenso discurso del Papa León a las obras misionales pontificias, la palabra conversión nunca aparece, ni una sola vez. Habla, en cambio, de acompañamiento, de fomentar la fraternidad, de nutrir las culturas. Elogia la educación, el cuidado de los niños, la promoción de la armonía entre los pueblos. Todo ello es hermoso, todo ello es bueno y necesario. Pero para aquellos que esperan escuchar el toque de trompeta claro y distinto del Evangelio. Una declaración firme de que la Iglesia existe, ante todo, para hacer discípulos de todas las naciones. Como mandó nuestro Señor, el silencio en este punto es ensordecedor. Y no se trata de un momento aislado, es parte de un patrón consistente. Desde su primera aparición en la logia de la Basílica de San Pedro hasta cada una de sus declaraciones posteriores. El Papa León ha hablado consistentemente en términos de generalidades poéticas y emocionalmente atractivas. Menciona a Cristo a menudo, sí, pero rara vez habla de la realidad del pecado, rara vez menciona la posibilidad del infierno, rara vez resuena en sus labios el llamado evangélico al arrepentimiento. Habla con pasión de los pobres y los marginados, pero no del peligro mortal en que se encuentran las almas que viven fuera de la gracia de los sacramentos. Enfatiza constantemente el diálogo con otras religiones, pero rara vez afirma con claridad y sin ambajes el papel único y absolutamente necesario de la Iglesia Católica en la salvación. Para sus admiradores, esto es sabiduría pastoral, en un mundo fracturado y herido. Argumentan, la Iglesia debe primero generar confianza antes de predicar la doctrina. Debe abrir los oídos de la gente antes de emitir mandatos. Debe sanar las heridas antes de corregir los errores. Y hay una gran verdad en eso. Cristo mismo no comenzó su ministerio con la condena, comenzó con un toque sanador. Una palabra de consuelo, una presencia amorosa, pero, eventualmente, siempre llegaba al punto crucial. Siempre decía, como leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 11, ve y no peques más. Eso es precisamente lo que muchos temen que se esté olvidando en el discurso actual. Para el arzobispo Vigano, esto no es prudencia pastoral, es una ambigüedad intencional y calculada. Acusa al nuevo pontífice de continuar con la hermenéutica de la confusión, que, según él, comenzó bajo el Papa Francisco, un estilo que envuelve el cambio radical en el vocabulario tranquilizador de la tradición, que ofrece una aparente unidad mientras redibuja sutilmente las líneas de la creencia, que habla a menudo de la necesidad de escuchar, pero rara vez define a quién está escuchando realmente la Iglesia. Y no es solo Vigano, obispos, sacerdotes, teólogos y un número creciente de católicos laicos están empezando a hacer eco de esta misma preocupación, que la claridad, que alguna vez fue el sello distintivo de la enseñanza papal, está siendo sistemáticamente reemplazada por impresiones cuidadosamente gestionadas, que el magisterio se ha convertido en una especie de teatro diplomático donde cada uno escucha lo que quiere oír. Y al final, nadie sabe con certeza qué se está diciendo realmente. En Roma, esta estrategia se defiende como discernimiento, como una evolución necesaria, como la sinodalidad en acción, una iglesia que escucha antes de definir. Pero para aquellos que anhelan la roca firme de la verdad en una era de relativismo líquido, se siente como una lenta pero inexorable erosión. Y preguntan con angustia, si la Iglesia no puede hablar con claridad en tiempos como estos. ¿Cuándo lo hará? El discurso del Papa León sobre el trabajo misionero es un ejemplo perfecto de esta dinámica. Pronunciado con una calidez y un cuidado pastoral innegables. Menciona la palabra evangelización, sí, pero la enmarca en un contexto que sugiere, principalmente, profundizar la fe de aquellos que ya están dentro de la Iglesia. El tono es de aliento, no de urgencia. No hay una súplica apasionada por la conversión de los que están fuera, ni un llamado a dejar atrás la falsedad, ni una referencia clara a las apuestas eternas de la salvación o la condenación. Para sus defensores, este es el lenguaje del Concilio Vaticano II,
una iglesia que habla suavemente a un mundo herido. Pero para otros, es una traición al mandato final de Cristo, recogido en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19, Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones. No es suficiente, argumentan, con fortalecer a los fieles que ya tenemos. La misión de la Iglesia no es solo de apoyo interno, es fundamentalmente una misión de salvación hacia el exterior, de llevar la verdad al error, la luz a la oscuridad, el cielo a la tierra. Y cuando esa urgencia salvífica falta en las propias palabras del vicario de Cristo, los fieles comienzan a preguntarse con una profunda ansiedad, ¿para qué existe? Entonces, la Iglesia, la frustración de Vigano, por tanto, no es personal, es eminentemente pastoral. Ve una Iglesia que está cambiando lentamente su voz profética por una inspiración vaga. La doctrina clara por la diplomacia ambigua. Advierte de un papado que ofrece esperanza, pero no un anclaje seguro, que ofrece consuelo, pero no corrección. Y en ese intercambio, ve no un progreso, sino un peligro mortal, porque la verdad sin claridad no es unidad, es simplemente confusión. Y en esto, Vigano está tocando un miedo mucho más profundo, uno que recorre los corazones de innumerables católicos que aman a la Iglesia con toda su alma, pero que se sienten cada vez más perdidos y huérfanos dentro de ella. No quieren guerras culturales, no quieren división, simplemente quieren saber qué deben creer, y quieren saber que sus líderes también lo creen. Y cuando incluso los discursos misioneros parecen omitir la misión, algo se siente profundamente roto, o peor aún, deliberadamente escondido. Algo profundo está sucediendo entre los fieles, no en los salones de mármol de Roma, sino en las salas de estar, en los bancos de las iglesias, en los servidores de Discord, en las secciones de comentarios de YouTube y en las conversaciones susurradas después de la misa. El papado de León XIV, aún en sus primeros y tiernos meses, no ha producido reformas radicales ni proclamaciones doctrinales atronadoras, pero entre los católicos laicos, el temblor ya se siente, no tanto por lo que se ha dicho, sino precisamente por lo que no se ha dicho, y en ese silencio calculado, las reacciones están inundando el espacio eclesial, no en una corriente de unidad, sino en una fricción creciente. Algunos católicos, especialmente aquellos que están profundamente cansados del conflicto y la polarización, están abrazando el tono sereno de León con una inmensa gratitud, después de años de combatividad eclesial, de peleas públicas y de una ambigüedad papal a menudo enmarcada como valentía. El estilo de León se siente como un bálsamo, no lanza golpes, no avergüenza públicamente a sus oponentes, habla en trazos amplios y gentiles, evocando constantemente la armonía, la unidad, la paz. Para ellos, es un bienvenido regreso a algo más tranquilo, más paternal, no la disciplina ardiente de un San Pío X, ni los bordes afilados de un San Juan Pablo II, sino la gravedad silenciosa de un padre que intenta mantener unida a la familia sin necesidad de gritar. Ven esperanza en su contención, y dignidad en su diplomacia. Pero otros fieles, observando exactamente el mismo tono y los mismos gestos, ven algo mucho más preocupante. No ven gracia, sino evasión. No ven prudencia, sino pasividad. Leen sus homilías, analizan sus nombramientos, notan sus sutiles pero constantes referencias a la continuidad con el Papa Francisco y el Concilio Vaticano II. Y se preguntan, con una angustia creciente, si esa voz tranquila no está simplemente enmascarando la misma dirección de antes. Se preguntan si el camino no es, en realidad, diferente, solo que el conductor es ahora más silencioso y sonriente. Querían una reforma, esperaban un cambio de rumbo, y lo que están viendo, en cambio, es una continuación suave, un silencio amable donde, según su fe, debería sonar un toque de trompeta. Y aquí es exactamente donde entra la profunda división que Vigano estaba abordando. Y es por eso que su declaración tocó una fibra tan sensible en tantos corazones.
porque no solo estaba criticando al Papa, estaba desafiando directamente a los laicos, pidiéndoles que despertaran, que dejaran de consolarse con la mera estética, que dejaran de imaginar que una liturgia más reverente o unas vestimentas más tradicionales equivalen, por sí solas, a un regreso a la ortodoxia doctrinal. Los acusó, no solo a la jerarquía, sino a todos, de estar construyendo una iglesia virtual, una iglesia creada a partir de la memoria selectiva y de una deliberada ceguera ante los hechos. Una ilusión hermosa, dijo, creada no por malicia, sino por miedo, miedo a la confrontación, miedo a perder la comunidad, miedo a ser el que levante la mano y diga, esto no es lo que se nos prometió. Y no está equivocado en este diagnóstico. Entre muchos católicos de mentalidad tradicional, se percibe un silencio extraño y tenso. Algunos se niegan a hablar porque creen firmemente en la virtud de la obediencia. Y criticar a un papa, incluso en el silencio del propio corazón, se siente como una traición. Otros, simplemente, se sienten quemados, agotados, tras las duras respuestas que recibieron bajo el reinado de Francisco. Sacerdotes cancelados, misas en latín clausuradas, la humillación pública de obispos que se atrevieron a disentir. Y entonces esperan, tienen esperanza, se dicen a sí mismos, como un mantra, tal vez esta vez será diferente, tal vez este papa entenderá, tal vez este papa escuchará, pero el silencio no cura la confusión, la agrava, la profundiza. Esta tensión ha creado una parálisis extraña y dolorosa. En el mundo digital, está por todas partes. Puedes sentirla en los largos hilos de Twitter, donde la gente cita las frases más ambiguas del Papa León y discute durante días sobre su posible significado, como si fueran teólogos medievales diseccionando una nota al pie del Concilio de Trento. La ves en las secciones de comentarios de YouTube, donde los espectadores oscilan violentamente entre la confianza ciega y la desilusión amarga, inseguros de si deben sentirse tranquilizados o traicionados. Incluso los influencers católicos más conocidos están profundamente divididos. Algunos promueven un mensaje de paciencia y unidad a toda costa. Otros gritan, falta, y advierten sobre compromisos doctrinales más profundos que están por venir. Y bajo todo este ruido y esta confusión, el católico promedio, el hombre sentado silenciosamente en la misa con sus hijos pequeños, el estudiante universitario que lidera con fervor un grupo de rosario, la mujer jubilada que reza cada día frente al sagrario, se queda solo, preguntándose hacia dónde va realmente la iglesia, no litúrgica o políticamente, sino espiritualmente. ¿Sigue siendo esta la iglesia que existe para llevar las almas al cielo? ¿O se ha convertido en una organización humanitaria con incienso? La acusación de tibieza, tan a menudo usada en el pasado para describir a los católicos culturales que vivían su fe sin convicción, ahora pende como una espada de Damocles sobre toda la iglesia. Y ya no es solo culpa de los laicos desatentos, es el tono establecido desde arriba. Un tono de garantías vagas, de frases suaves y de llamados a viajar juntos, sin definir nunca claramente el destino. La acusación de Vigano es dura, sin duda, pero resuena porque toca una verdad incómoda, sin claridad, sin la verdad completa, sin el coraje para nombrar el pecado y proclamar la salvación. La iglesia se vuelve, primero, algo seguro e inofensivo, y luego, lentamente, algo irrelevante. Lo que estamos presenciando ahora no es una rebelión abierta, sino un ajuste de cuentas interno, una división lenta y dolorosa de instintos. Algunos quieren confiar ciegamente, otros sienten el deber de resistir proféticamente, pero casi todos están inseguros, porque el Papa es amable, habla de Jesús, cita a los santos, habla de amor, de unidad, de paz. ¿Cómo criticas eso sin parecer divisivo y amargado? ¿Cómo pides más, cuando el tono oficial te dice constantemente que todo está bien? Esta es la tormenta que ruge bajo la superficie aparentemente en calma. Católicos que no rechazan su fe, sino que se sienten profundamente traicionados por su liderazgo.
incluso cuando esa traición viene envuelta en sonrisas y palabras gentiles. Y la verdadera pregunta ahora, la pregunta que Vigano, con todos sus defectos, está obligando a la gente a enfrentar es esta: ¿qué pasa si el Papa amable lleva a la Iglesia exactamente en la misma dirección que el anterior? No con desafío, no con escándalo, sino con pasos gentiles, un lenguaje tranquilizador y una constante apariencia de unidad. ¿Resistirían las personas? ¿Se darían cuenta siquiera? ¿O volverían a confundir el discurso suave con una verdadera reforma? ¿Y se darían cuenta demasiado tarde del precipicio al que han sido conducidos? En algún momento, cada católico, ya sea sentado en un banco de la iglesia, de pie detrás de un púlpito, o mirando desde la pantalla de un dispositivo, debe hacerse una pregunta simple, directa e increíblemente inquietante: ¿estoy viendo lo que realmente está pasando? ¿O solo estoy viendo lo que quiero creer? Ese es el cuchillo que el arzobispo Vigano, con su última declaración, clava en el corazón mismo de la Iglesia, no con la rabia del que odia, no con el escándalo del que busca notoriedad, sino con la precisión fría y dolorosa de un cirujano. No está gritando, ni siquiera parece sorprendido. Está de luto, y bajo sus palabras duras, se puede percibir un dolor profundo al ver que tantas almas fieles, desesperadas por encontrar estabilidad, están construyendo su esperanza sobre cimientos de arena, sobre imágenes, gestos e ilusiones, mientras la base doctrinal bajo ellos se mueve y se resquebraja. Advierte, casi con una tristeza paternal, que los fieles están creando activamente lo que él llama una iglesia virtual. Un papado cocido a fuego lento con los ingredientes de la memoria selectiva y el pensamiento ilusorio. En esta iglesia virtual, las liturgias hermosas, las frases ocasionales en latín y los gestos reverentes del pontífice se convierten en sustitutos de la claridad doctrinal. Un papa que habla suavemente se transforma, en la mente de muchos, en un símbolo de un retorno a la tradición, independientemente de lo que realmente enseñe o tolere con su silencio. Y así, lentamente, el consuelo reemplaza a la convicción, la calma reemplaza a la claridad, y la estética reemplaza a la autoridad. La iglesia se vuelve familiar, reconfortante y, en última instancia, vacía. Y esto, insiste él, no se trata solo del Papa León. Se trata de un instinto más amplio y profundo que se encuentra entre tradicionalistas, centristas e incluso algunos progresistas, el instinto de doblar la narrativa de la realidad hasta que se ajuste a algo con lo que puedan sobrevivir espiritualmente. Para algunos, León es un puente hacia un futuro mejor. Para otros, es una máscara que oculta la misma agenda de siempre. Pero para Vigano, no es ninguna de las dos cosas. Es un poste indicador, una señal clara de que el camino iniciado bajo el Papa Francisco no ha terminado. Solo se ha suavizado, que el destino del viaje no ha cambiado. Solo la música que suena mientras lo recorremos. Y esa, queridos amigos, es la pregunta final que este momento histórico nos pide que enfrentemos cara a cara. ¿Estamos mirando un compromiso esperanzador o una continuación más suave y, por tanto, más peligrosa? Porque las personas que aplauden los nombramientos de mujeres en altos cargos vaticanos, el abrazo continuo de la sinodalidad, el lenguaje deliberadamente borroso sobre el diálogo interreligioso y la evangelización, ven perfectamente lo que viene, y lo acogen con entusiasmo. Su visión de la Iglesia es una que avanza ensanchándose, diluyéndose, no definiéndose. Ellos no están confundidos, están comprometidos con esa visión. Pero, ¿qué pasa con el resto de nosotros? ¿Qué pasa con aquellos que creyeron sinceramente que el Papa León podría traer restauración? ¿No repetición? ¿Qué pasa con aquellos que creyeron en la posibilidad de un giro hacia la claridad, hacia la firmeza doctrinal, hacia una conversión misionera arraigada en la verdad eterna de Cristo, y no solo en la paz social del mundo? ¿Y si esa esperanza fue siempre una proyección, un anhelo desesperado injertado en alguien que nunca afirmó ser otra cosa que la continuación de su predecesor? Vigano no le está dando a la Iglesia un veredicto final, le está ofreciendo un espejo,
y lo que vemos reflejado en él puede no ser cómodo, porque la imagen que devuelve es una que hemos intentado desesperadamente romantizar, un papado de equilibrio, de sanación, de cuidado pastoral, pero su advertencia es afilada como una navaja: el equilibrio sin límites doctrinales es rendición. La sanación sin verdad es sedación. El cuidado pastoral sin una dirección clara es abandono en cámara lenta. No estamos simplemente observando eventos que se desarrollan ante nuestros ojos. Estamos viendo narrativas que se forman, que compiten, que colisionan y que, en última instancia, nos piden que elijamos cuál de ellas creemos. ¿Es el Papa León un reformador en continuidad, un pastor gentil que mantiene la línea, o una figura de transición que continúa un desvío silencioso bajo el disfraz de la calidez y la unidad? Esto no es sobre liturgia, no es sobre hábitos, no es sobre quién está en un balcón vaticano, es sobre el alma de la Iglesia, sobre su voz, sobre su visión y sobre su disposición a decir lo que debe decirse. No solo lo que la gente quiere escuchar. Ese es el fuego que arde bajo las palabras finales de Vigano. No es ira, no es rebelión, es alarma. Su súplica final no es a rebelarse, sino a despertar, a dejar de perseguir una iglesia de ensueño que no existe, a mirar honestamente lo que se nos dice, y sobre todo, lo que se deja sin decir, porque cuando ya no reconoces la dirección en la que caminas, pero sigues caminando de todos modos, no estás regresando a la seguridad del hogar, te estás perdiendo en el bosque. Así que, ahora, la pregunta es tuya: ¿hacia qué futuro nos están guiando? ¿Y lo reconocerás cuando llegue? ¿Estamos abrazando la realidad de dónde está la iglesia, o estamos inventando una ficción para mantener el dolor a raya? Esto no es sobre el tono, es sobre la verdad, y lo que ocurra a continuación podría cambiarlo todo. Dale me gusta, comenta y suscríbete, activando las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Porque la próxima declaración desde Roma podría no ser solo controvertida, podría ser definitiva. Hasta la próxima, que Dios te bendiga siempre.